Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Cada cierto tiempo nos encontramos con una historia absolutamente escalofriante de alguien que decide comerse literalmente a un semejante. Es algo que nos hiela la sangre y que nos hace preguntarnos qué hay en la cabeza de estas personas que se sienten atraídas ya no solo por el sexo, sino por la consumición literal del cuerpo de otra persona. Esto parece el sumum de algún tipo de perversión que lleva naturalmente al crimen, porque normalmente para comerse a otra persona hay que acabar con su vida. No sé si tú te atreverías a probar la carne humana. Yo te reconozco que no me llama nada la atención, es decir, es algo que me produce rechazo. Imagino que a casi todas las personas le ocurre lo mismo. Y digo a casi todas porque cada cierto tiempo nos encontramos, como te digo, con alguien excepcional en este sentido, y me refiero, por supuesto, al lado negativo. Nos encontramos a alguien que se sale del patrón y que está obsesionado con el consumo de la carne humana. Lo más normal es que este canibalismo se produzca durante el crimen, en el caso, por ejemplo, de los asesinos en serie sexuales que llegan al límite de su desviación, porque como ya te he comentado en otras ocasiones, estamos ante personas que no obtienen placer por el sexo puro y duro, tienen que motivarse de otra manera que casi siempre conlleva el dolor, el sacrificio de sus compañeros o compañeras sexuales. En el caso de los asesinos en serie es el extremo y claro, comporta también la muerte de estas personas, pero aún así, hay veces que no se sienten satisfechos y necesitan consumir literalmente a estas personas. Es lo que hacía, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, del que ya hemos hablado en este programa. Él mismo decía que consumía partes de sus víctimas no solo porque le daba placer, sino porque de esa forma conseguía que nunca le abandonaran. Es verdad que este canibalismo se produce a veces durante la explosión, en esos asesinos desorganizados, en esos asesinos psicóticos que están bajo un brote que produce una gran violencia y que eso se lo lleva todo por delante. Pero la experiencia nos dice que normalmente los caníbales son personas que tienen una tranquilidad pasmosa, que saben muy bien lo que hacen, que sienten ese deseo de manera muy intensa y que saben perfectamente los pasos que hay que seguir. Algunos de ellos incluso estudian por dónde deben cortar la carne de manera que sea más sabrosa, de manera que puedan evitar, por ejemplo, la grasa, las durezas. Es algo verdaderamente espantoso, pero hay en Internet foros de personas que se reúnen para hablar, por ejemplo, de esto, de su pasión por comer carne humana, de esa pulsión que tienen. Y de hecho hay rumores que dicen que hay personas que intentan consumir esta carne. Es algo realmente de película de terror. Porque ya sabemos que se han producido a lo largo de la historia del crimen numerosos ataques para obtener la sangre de alguien, con diferentes objetivos, a veces objetivos mágicos, la curación de una enfermedad, por ejemplo, y otras simplemente como una manera de obtener un placer más intenso, como una especie de rito de unión, y en este caso ni siquiera hace falta acabar con la otra persona. Se sabe de hecho que hay personas que se reúnen para intercambiar estos fluidos, para consumir esta sangre. Es algo que siempre está mostrando que estas personas no se conforman con lo que parece lo habitual, sino que necesitan algo más. Y tengo que decirte que el consumir la sangre de otra persona, siempre que sea consentido y que no haya violencia, no es delito, y que tampoco está tipificado en nuestro Código Penal el canibalismo como delito. Cuando ocurre un crimen y se han consumido partes de la víctima, sí que se puede utilizar
este delito de la profanación de cadáveres para añadir algo más de pena a este delito. Pero el canibalismo per se no es delito, con lo cual si alguien cortara un pedazo de otra persona de manera voluntaria y lo consumiera, podríamos estar ante un delito de lesiones, pero no ante un delito de canibalismo. Y en cualquier caso, el delito de profanación de cadáveres que te comentaba es un delito menor que lleva asociadas penas muy pequeñas, así que lo único que produce un caníbal después de haber matado a su víctima es espanto en la sociedad, pero no altera el fondo de la cuestión. Esto quizá debería ser debatido. No lo sé, no sé qué te parece a ti, no sé si te parece grave o no el que un ser humano consuma carne de otro ser humano. Quiero recordarte, eso sí, porque seguramente estarás como yo un poco alterado con toda esta cuestión, que esto del comerse a la pareja es algo muy habitual y, como sabrás, está muy presente en las relaciones sexuales entre las parejas. Esto de comerse el uno al otro se hace de manera metafórica y a veces no tan metafórica. Lo que desde luego no se llega es a comerse la carne, a deglutir esa carne como si fuera un simple pedazo de solomillo, pero sí que en el lenguaje tenemos muy interiorizado esto de te voy a comer, es como una expresión máxima del deseo. Realmente incluso lo utilizamos con nuestros niños, ay, que eres tan bonito que te como, ¿no? Que te voy a comer. Naturalmente estamos hablando casi de poesía, de hecho estoy seguro de que has dicho muchas veces estas cosas y nunca has pensado en comerte a nadie, ¿no? Por lo menos tal y como lo estamos planteando, con plato, tenedores y cuchillos. No, esto es una cosa de una expresión, de una sensación tan fuerte de amor que nos lleva a esa verbalización tan específica, ¿no? Pero en fin, eso está ahí y no sabemos muy bien por qué a veces se pasa la línea de lo puramente metafórico y ese deseo consume a algunas personas cuando, claro, están rotas, están averiadas. Aquí a las buenas personas no se nos ocurre hacerle daño a otro, ni mucho menos quitarle un pedazo. Pero cuando esto ya está desequilibrado, cuando hay una persona que está pensando solamente en su propio placer, pues claro, llega a los límites, que son los que tenemos siempre que vigilar. Y el caso que hoy traemos, que es la historia del caníbal japonés Issei Sagawa, es uno de los más representativos, porque fíjate, si uno se detiene en su historia, que es espeluznante, comprendemos mucho mejor a personajes de ficción como Aníbal Lecter, ese hombre educado, ese hombre elegante, que sin embargo sueña con degustar la deliciosa carne humana. Porque sí, para la mayoría de nosotros sería un trauma. Recuerda a aquellos supervivientes del accidente de avión, aquellos protagonistas de la película Viven, que en realidad tuvieron que comerse a otras personas para sobrevivir, y esto les marcó de por vida, aunque también es verdad que hicieron un tour por distintas televisiones explicando a qué sabe la carne humana, porque existe ese morbo en la sociedad, y lo vamos a comprobar precisamente con la figura del carnicero del Bois de Boloña, de Issei Sagawa. Para iniciar este relato de los hechos, vamos a escuchar al mejor, vamos a escuchar a Francisco Pérez Avellán. Este hombre ha confesado, y en internet lo podéis encontrar poniendo simplemente su nombre, aparecen sus porque tiene varias páginas web en las que explica en qué consiste comer carne humana y cuál ha sido su aventura y cómo de pequeño él jugaba a náufragos con hambre y con necesidad de devorar a otros para poder sobrevivir, y finalmente en París lleva a cabo su sueño, que es matar a su compañera de 20 y tantos años, una mujer guapísima, y él, que tenía un poquito más edad, tenía 30 y algunos, le dispara en la nuca, la descuartiza, hace filetes de su cuerpo, los guarda en la nevera, de manera que cuando le descubre la policía, porque él lleva al Bois de Boulogne la parte que le sobra del cuerpo, ¿no?, que ya no quiere. Esa parte que él desprecia la mete en unas maletas y es esa pista la que la policía consigue remontar hasta el apartamento donde Issei tiene los restos de su novia, ¿no? Issei Sagawa era hijo, y bueno, pero el padre murió, de un
alto ejecutivo japonés de una empresa importantísima y consiguió estar muy poco tiempo en la cárcel en París por este asesinato truculento en el que él se comió y confesó que se comió a gran parte de su novia, y cuando llegó a Japón estuvo un tiempo internado en una clínica e inmediatamente después pasó a aconsejar a la gente sobre temas gastronómicos, especialmente preguntado sobre cómo y de qué forma sabe la carne humana o cómo cocinarla de mejor manera. No estamos sin duda ante un caso más. Cuando nos sumergimos en la historia de Issei Sagawa y de cómo luego se banalizó su crimen, nos sobrecoge absolutamente, porque yo te tengo que confesar que quedé muy impresionado cuando vi las fotos del cadáver, unas fotos que pueden ser perfectamente contempladas por quien lo desee en la red. Sin ir más lejos, en el propio YouTube se puede encontrar una entrevista con el caníbal en la que se muestran sin pudor las fotos del cadáver, y son muy impresionantes porque se puede observar las piernas, por ejemplo, cómo se han extraído filetes dejándolo como la pata de un jamón, y después se pueden ir viendo las partes que fue seleccionando el caníbal y las fue extrayendo con una habilidad pasmosa. Yo tengo grabada esa imagen en mi cabeza, no recuerdo a qué edad pude observarlas por primera vez, esas imágenes, pero te aseguro que no son fáciles de olvidar. Es algo absolutamente inconcebible. No creo que nadie esté preparado para ver a un semejante tratado como una res. Sin embargo, este hombre después se deshizo en todo tipo de comentarios, de explicaciones de a qué sabía cada cosa, de cómo era de fácil o de difícil extraer la carne en determinados puntos del cuerpo y de lo muchísimo que le atraía esa carne blanca de su novia. Pero volvamos a la historia, empecemos por el principio, cómo se descubre este espantoso crimen. Issei Sagawa se había trasladado a París en el año 1977 con la intención de estudiar literatura comparada en la Sorbona. Siempre se había sentido atraído por el mundo del arte, sin embargo le costaba mucho avanzar en la carrera. Tenía 32 años cuando conoció a otra estudiante, René, de 25 años, a la que no solo deseaba sexualmente, sino que le impresionaba hasta lo más hondo de su ser, esa piel tan blanca que él no estaba acostumbrado a ver, esa piel que es típica de las personas del norte de Europa, una piel lechosa que desataba el deseo de Issei Sagawa. A René le gustaba Issei, pero quizá no tanto como ella le gustaba a él. Lo cierto es que empezaron a pasar tiempo juntos y el japonés no dejaba de pensar en cómo sabría su carne, en qué podría hacer para consumirla, no dejaba de fantasear con eso, hasta que el día 11 de junio de 1981 decidió asesinarla. La citó en su casa, diciéndole que tenía que hacer una tarea en alemán. Como ella lo hablaba muy bien, se prestó a ayudarle, y cuando se despistó, él sacó un rifle del 22 de un armario y le disparó en el cuello. A continuación, abusó del cadáver, y cuando terminó, comenzó a cortarlo concienzudamente. Vamos a escucharlo en palabras del propio asesino. Ni siquiera había reparado en la existencia de René hasta casi el final de curso. Era tan guapa. No quería que me pillara mirándola, así que hice dibujos de ella. Puede que si hubiéramos cenado alguna vez más, no hubiera terminado por comérmela. Le mentí y le dije que mi profesor quería algo de poesía alemana grabada. Aquello fue la excusa. Ni siquiera dudó un momento. Elegí los poemas, cogí el rifle del 22 mientras estaba leyendo. Estaba hablando con ella con una sonrisa en la cara, estaba realmente asustado. A pesar de ello, apreté el gatillo. Ella siguió hablando, hasta que de repente se quedó callada. Primero se derrumbó sobre la mesa, después se deslizó hasta el suelo llevándose la silla con ella.
Le puse una toalla bajo la cabeza y después la desnudé. Tenía todo planeado en mi cabeza, desde qué parte empezaría a comerme y cosas como esa. Empecé con las nalgas. Me parecía que tenían un aspecto bastante apetitoso. Elegí la nalga derecha porque la nalga izquierda está más cerca del corazón y tenía miedo de la sangre. De repente mordí fuerte, pero estaba demasiado duro y al morder me dolió la mandíbula. Intenté cortarlo con un cuchillo de fruta, pero era muy complicado. Tuve que ir hasta el mercado y compré un cuchillo curvo para la carne. Finalmente pude llegar hasta la carne. Creía que veía la carne roja, pero había una sustancia como el maíz. Luego descubrí que aquello era la grasa. Tuve que quitarla, no sé si con el cuchillo o con mis propios dedos. Puse los pedazos que más me gustaban, como los del muslo, dentro del frigorífico, para poder comerlos después. Reconozco que no es agradable escuchar cómo habla el caníbal con esa tranquilidad, como si estuviera hablando de algo absolutamente banal y no del crimen, del asesinato y violación de una muchacha que no tenía ninguna culpa de cómo funcionaba el cerebro de este hombre, y además cómo nos va relatando esa tarea tan difícil, tan complicada, tan dolorosa de descuartizar un cuerpo, de elegir los pedazos y de consumirlos. Incluso se jacta de cómo ha reservado las partes que más le gustan para poder disfrutarlas después con mucha más tranquilidad. Pero siempre nos conviene escuchar a estas personas para entender que hay gente como Issei Sagawa y también para llegar a la verdadera razón de todo. Es verdad que esa fantasía de consumir carne humana existía en este caníbal, pero también que hay un desencadenante que pasa prácticamente inadvertido. Él estaba enamorado de esta chica y por lo que sabemos esta chica no le correspondía al nivel que él quería. De hecho, lo suelta como si nada en este breve extracto de una entrevista mucho más amplia. Puedes encontrar las que quieras en la red porque, como te digo, se va a convertir de manera inexplicable en un fenómeno mundial y todo el mundo va a poder escuchar cómo este asesino mató a su novia, comió parte de su cuerpo y va a ser preguntado una y otra vez por el sabor, por la experiencia, por las dificultades, como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. Es algo absolutamente inexplicable, pero sucedió y ahí están las evidencias. Y esto que te digo, esto que comenta de que si hubiera cenado con ella alguna vez más, tal vez no hubiera tenido que comérmela, es una clave importante, porque en efecto, él fantaseaba, soñaba con comer esa carne blanca, pero lo que desencadena el crimen es el rechazo, es que no es correspondido, que ella no se presta a las invitaciones que él le hace, a los planes que él tiene en la cabeza, y entonces, viendo que no va a poder gozar de ella, decide matarla, y una vez muerta, pues cumple esa inclinación que desde pequeño ha tenido. Hemos escuchado a Francisco Pérez Avellán decir que él jugaba a náufragos, intentaba incluir a otros niños en ese escenario en el que estaban todos en una isla donde no había comida y tenían que decidir a quién se comían. Siempre había tenido esto en la cabeza. También durante la investigación se averiguó que frecuentaba la compañía de prostitutas y que las obligaba a algunas prácticas extrañas. Decía que solía ponerle un cuchillo en el cuello a su compañera y le hacía fingir que estaba muerta y luego imaginaba que le cortaba trozos, aunque nunca llegó a hacerlo. Y él confiesa que ni siquiera lo tenía en la cabeza de verdad, porque aquellas mujeres no le interesaban. Fue René la que realmente le atrajo y le hizo desear consumir su carne. Sagawa fue descubierto porque llevó un par de maletas con los restos de René al Bois de Boloña, al bosque de Boloña, un parque enorme que está cerca de la Torre Eiffel en París. Allí,
Una pareja vio a un hombre de aspecto oriental dejar estas maletas en las proximidades de una zona en la que hay un lago y claro, les llamó tanto la atención que se acercaron a ver qué demonios había dejado aquel hombre sospechoso escondido allí y vieron que rezumaba una especie de líquido que les llamó la atención y que pensaron que podía ser sangre. Avisada la policía, hubo una investigación, se localizó al taxista que había llevado a Issei Sagawa hasta aquella zona y ese taxista se acordaba perfectamente del lugar de recogida, de ese punto en el que un hombre efectivamente de aspecto oriental, de hecho japonés, había metido unas maletas también extrañas en ese taxi y la policía solo tuvo que entrar en la casa de Issei Sagawa y preguntarle, nada más encararse con él, confesó absolutamente lo que había hecho y dijo que ya llevaba varias semanas pensando en comerse a René. Pero quizá lo que más sorprendió a todo el mundo fue que él explicó que aquello lo entendía como un acto de amor supremo, que para nada se consideraba un sádico ni un asesino. Había llegado a ese punto, había tenido que matarla porque el deseo era tan grande, el amor era tan grande que tenía que comérsela. Hasta aquí llega el espanto. A partir de aquí entramos en el territorio del espectáculo, de lo esperpéntico, porque cualquiera diría que después de haber matado a una mujer y haber comido su carne, pues este hombre iba a pasar toda su vida en la cárcel, y ni mucho menos. Tal vez porque era hijo de Akira Sagawa, presidente de Kurita Industries, lo cierto es que recibió un trato de favor evidente y que luego se ha puesto de manifiesto cada vez que alguien se acerca a la historia del carnicero del Bois de Boloña, porque es evidente que hubo muchas irregularidades. Los psiquiatras que declararon en el juicio hicieron un enorme esfuerzo por eximir de responsabilidad a Issei Sagawa y lo cierto es que al final lo lograron, aduciendo que él no había podido resistir esa pulsión que tenía casi incontrolable, lo pintaron como una persona víctima de sus deseos, que él realmente no era malo, sino que había llegado a ese lugar empujado por instintos que él tenía y que todos teníamos que comprender, incluso la familia de René, imagino. Lo cierto es que terminó por ser ingresado en un hospital psiquiátrico, confirmando que no tenía ninguna responsabilidad en lo que había hecho, y desde Japón su padre maniobró, intentó que declararan que su hijo tenía una enfermedad terminal y con esta excusa fue trasladado a Japón, donde se descubrió que no tenía esta enfermedad, fue ingresado en un psiquiátrico y al poco tiempo lo pusieron en libertad y allí comenzó su experiencia mediática. Escribió un libro en el que contaba todo lo que había sucedido, concedió decenas de entrevistas y lo más impresionante es que se convirtió en crítico gastronómico, empezó a comparar esa experiencia que él había tenido con otros productos, explicaba cómo cortar la carne, protagonizaba spots en los que se le veía comiendo, porque la sociedad japonesa le veía como algo divertido, consideraban que era gracioso ver a un caníbal en la televisión y, como te digo, se convirtió en una persona muy conocida. Nadie se preguntaba por el crimen inicial, ni cómo su padre había fingido que tenía una enfermedad terminal el muchacho para traerlo a Tokio, ni cómo poco después en el hospital psiquiátrico determinaron que no tenía, como era lógico, ninguna enfermedad mental, ya no esta terminal, sino que tampoco había ninguna enfermedad que justificara sus actos, pero es igual. Salió a la calle, comenzó su andadura en el mundo de la publicidad, de la venta de libros, de las entrevistas sobre canibalismo y, como te digo, ha vivido muchos años a costa de esto. Después decidió retirarse, al menos del primer foco mediático, aunque sabemos que sigue escribiendo y en el momento en el que grabo este podcast tiene 72 años y lleva una vida absolutamente normal, algo que le quitó a aquella muchacha prometedora, a René, una joven que tenía en la cabeza seguro muchos planes que se vieron truncados porque un pequeño japonés de menos de 1,50 m se fijó en que tenía una piel blanca, preciosa, bajo la cual intuía que habría una carne deliciosa. Hablando del carnicero del Bois de Boloña,
Podríamos pensar que todo esto del canibalismo, de los asesinos caníbales, es cosa del pasado. De hecho, en esta sociedad adormecida intentan explicarnos que no existen los asesinos en serie, que los riesgos están controlados, pero claro, de vez en cuando pues aparece un hombre que se lleva a un niño y lo mata, o un hombre que mata a su mujer, o hay un asesinato múltiple, pero prefieren que nosotros vayamos en la confianza de que no nos puede pasar a nosotros, que no nos puede sorprender, por ejemplo, un hombre disfrazado en Halloween con un machete, como ha pasado recientemente en Toledo, un hombre con una máscara de Jason de Viernes 13 con un machete te puede matar. En fin, prefieren que todo esto quede en el olvido y que sigamos nuestra vida como que esto son cosas de los americanos, de las películas, de los libros policíacos que están tan de moda, pero todo es ficción. No vayamos a ponernos a salvo de algo peligrosísimo, ¿no? Para quitarte estas ideas absurdas y tontas de la cabeza, te recuerdo, que seguro que te suena, que hace pocos meses sabíamos que el caníbal de Ventas aquí en Madrid era condenado a 15 años y 5 meses de prisión por matar y tratar de comerse a su madre. Él reconocería que mató a su madre porque no la podía soportar. Como en el caso de Issei Sagawa, este acto de canibalismo viene detrás de otra motivación para el crimen. Sagawa mata a esta chica, a René, porque no quiere estar con él, o por lo menos no quiere estar con él de la manera que él exige. En el caso del caníbal de Ventas, estamos ante un hombre que está enfrentado a su madre y que una vez la mata, decide comer parte de su cuerpo. El crimen ocurrió a finales de febrero de 2019 y según el relato de los hechos, este hombre de 28 años asesinó a su madre con sus propias manos asfixiándola, después la llevó al dormitorio y allí empezó a descuartizarla con una sierra y 2 cuchillos de cocina. Ingirió algunas partes durante los siguientes 15 días con la intención, según parece, de hacerlo desaparecer. Algo que es muy difícil, como comprenderás, pero que en la cabeza del asesino tenía un sentido. Si se iba comiendo a su madre, tarde o temprano lo que quedara sería muy fácil de ocultar. Parece ser que para que el proceso fuera más rápido le dio algunos pedazos de esta carne a su perro, convirtiendo al pobre Khan en un cómplice de aquella tropelía, pero no consiguió su objetivo. El 21 de febrero de 2019, los agentes de policía que habían sido alertados por una amiga de la víctima, que hacía tiempo que no la veía y estaba preocupada, se personaron en la casa donde estaba el asesino. Lo contaron ante el juez con todo detalle. Decían: empezamos a tocar la puerta. El chico abrió, pero con la cadena de seguridad. Le insistimos en que abriera bien. Quitó la cadena, abrió y se echó a correr al fondo del pasillo. Regresó y le preguntamos por su madre. Nos dijo que estaba dentro y que estaba muerta. Entramos al domicilio para ver si necesitaba ayuda. En la segunda habitación encontramos algunos restos humanos y en la cocina un caldero con otros. Él estaba muy tranquilo, yo no vi ninguna emoción ni nada, estaba muy calmado, muy frío. Habíamos intervenido en otras ocasiones ya en su domicilio, tenía una orden de alejamiento porque agredía a su madre verbalmente. Ya en comisaría, el asesino confesó que había atacado a su madre por la espalda y que la descuartizó con un serrucho. Decía que estaba preocupado por su perro, era lo único que le conmovía. Y los policías admiten que les sorprendió que hablara de todo como si fuera una conversación casual. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó que se pudiera aplicar algún tipo de eximente o atenuante al comportamiento del caníbal de Ventas y lo condenó a 15 años y 5 meses de prisión por homicidio agravado por parentesco y profanación de cadáveres, porque, como te decía, el canibalismo per se no es un delito, pero sí la profanación de los cuerpos. Como ves, hay caníbales en todas partes, hay criminales en todas partes y más nos vale estar prevenidos. A mí me venía a la cabeza inmediatamente este caso del caníbal de Ventas, que nos toca muy cerca, pero estoy convencido de que también te están viniendo a la cabeza otros casos, como por ejemplo el del comisario caníbal, aquel caso que estremeció a Alemania, Detlef Gensel.
Un hombre que de la misma manera que Issei Sagawa se muestra tranquilo, elegante, educado, culto, un comisario de policía alemana de Dresden, un experto en caligrafía que tenía 57 años y que fue hallado culpable de acabar con la vida de un alemán de origen polaco de 59 años, gerente de una consultora de Hannover, y de haberlo troceado a conciencia para comer algunas partes de su cuerpo. La historia, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Dresden, empieza en algún momento de 2013 en un oscuro rincón de Internet llamado Zambian Meat, un foro que entonces tenía cerca de 3.400 usuarios activos y que vende que es la web número 1 en carne exótica. Aparentemente esto lo que significa es que es un foro para caníbales o para personas interesadas en comer carne humana y otras carnes exóticas, entre comillas. Allí se conocieron la víctima y el asesino. La víctima, al parecer, era un hombre solitario que mantenía desde su juventud la fantasía de ser asesinado y comido, tal y como explicaron en el juicio algunos testigos. El comisario, por su parte, admitió tener unas tendencias sadomasoquistas cada vez más violentas y reconoció que le excitaba pensar en descuartizar un cuerpo y comer parte de él. Así que Genzel quedó con su víctima el 4 de noviembre de 2013. Ambos fueron hasta un sótano de Dresden donde el comisario mató a la víctima y lo descuartizó con absoluta tranquilidad y de manera minuciosa, tal y como puede comprobarse en el vídeo que grabó el propio asesino y que pudo ser recuperado de su ordenador a pesar de que lo había borrado. Tenía todo grabado para disfrutarlo posteriormente. En esa grabación, en un momento dado, el asesino dice: «Nunca pensé que caería tan bajo». Completado el proceso, el asesino enterró los pedazos sobrantes en el jardín. Una semana después del crimen, un empleado de la víctima denunció la desaparición y el rastro digital se perdía en Dresden. Por otro lado, la inspección del ordenador de la víctima llevó al foro caníbal y todo cuajó en la detención de este comisario asesino. Genzel, como te cuento, se presentó en el juicio ante todo el mundo sonriente. Intentaron demostrar que el crimen no había sido tal, que la víctima se había estrangulado a sí misma y que él lo único que hizo fue cumplir su deseo de ser descuartizado. Pero curiosamente el vídeo no muestra el momento de la muerte, sino que empieza después, así que no hay manera de confirmar sus palabras. La defensa siempre pidió que fuera puesto en libertad sin cargos, alegando que la víctima quería morir y que descuartizar un cadáver o comer partes de ese cuerpo no es un delito. El juez entendió que había suficiente para condenarle, como te digo, a 8 años y medio por asesinato y profanación del cadáver. El suceso recuerda y mucho al del famoso caníbal de Rotemburgo, Armin Meiwes, que el 10 de marzo de 2001 asesinó, descuartizó y se comió a un hombre que había conocido a través de Internet, también como en el caso de este comisario. Y es que en Internet literalmente se puede encontrar de todo. Meiwes, un informático de 42 años, pedía a hombres jóvenes y robustos de entre 18 y 30 años para ser devorados. Y aunque parezca sorprendente, respondió un hombre de 43 años que deseaba pasar por esa experiencia. El caníbal explicó en el juicio que tras suministrar a su víctima 20 somníferos y media botella de aguardiente, le cortó el pene, lo pasó por la sartén y ambos empezaron a comérselo juntos. Cuando la víctima se desmayó por la pérdida de sangre, lo degolló y lo descuartizó, enterró los huesos en el jardín y congeló unos 30 kilos de carne, de los que llegó a consumir 20 en las semanas siguientes. En este juicio también se intentó descargar de responsabilidad al asesino, diciendo que la víctima se había presentado voluntaria y que ella misma había buscado su muerte, de manera que de lo único que se podía culpar a Meiwes era de haber descuartizado un cadáver y de haber comido parte de este. Pero los alegatos no surtieron efecto y el caníbal de Rotemburgo fue condenado a cadena perpetua, dejando eso sí la perla que nos decía que la carne humana sabe a cerdo, aunque un poco más ácida y fuerte. Para él era fácil explicarlo todo. Decía: «Maté un hombre, lo hice pedazos y me lo comí. Desde entonces, él siempre está conmigo.
En el momento en el que grabo este podcast, el caníbal, que ha protagonizado un documental en el que lo cuenta todo, ya tiene derecho a salir de prisión en libertad vigilada. El relato que hace del momento en el que amputa el pene de su víctima, algo que queda grabado en vídeo, como también hemos visto en el caso del comisario, para disfrutarlo después porque todo esto es una conducta sexual que para ellos es muy excitante, resulta perturbadora. Dice: cuando se lo corté, gritó muy fuerte, pero solo durante 20 o 30 segundos. Dijo que veía manchas negras y luego se sentó. Dijo que no sentía dolor. Me dijo que cortara el pene en dos y lo hice. Lo llevé a la cocina, lo limpié, lo herví, lo sazoné y lo cociné, pero la carne estaba tan fresca que se enroscó en la olla. No era posible comerla. Ambos tratamos de comer, pero no pudimos. Te habrás dado cuenta de que tanto el descuartizamiento como el consumo de carne o de sangre está muy ligado a la conducta sexual. Por eso los especialistas se centraban en el sexo, por ejemplo, en el caso del descuartizador de Cádiz. ¿Recuerdas cómo negaba ningún tipo de motivación sexual? Sin embargo, la experiencia nos dice que cuando alguien se entretiene en algo tan desagradable es por algo, no puede ser casual. Y si es verdad que en el caso de las mafias es habitual que de manera fría se descuarticen los cuerpos para evitar que sean identificados, en el crimen común siempre hay una motivación o una pulsión de carácter sexual, que además es fácil de identificar una vez analizamos las circunstancias del crimen. En estos casos que hemos visto hoy, tanto en el de Sagagua como en el del comisario, como también en el caso de Mayweather, la pulsión sexual es evidente, y en el caso del caníbal de Ventas podrás pensar que no tiene nada que ver esto del sexo en el descuartizamiento, pero no te equivoques, aunque estemos hablando de madre e hijo, a veces la conducta sexual puede ser muy perversa y no es extraño ver casos de asesinos que tienen algún problema con su madre, una fijación con su madre, hasta el punto de estar enamorados de ella, con lo cual no hay que descartar que haya también detrás de ese presunto odio que decía sentir el caníbal de Ventas hacia su madre algo más, porque aquí estamos hablando de descuartizamiento y de canibalismo. Y como has visto en ese consumo de la carne, y aunque nos parezca increíble, hay un deseo erótico, a veces inconfesable, a veces eso es lo único que le interesa al asesino cubrir, la verdadera pulsión, el verdadero móvil, lo que realmente le ha empujado a cometer el crimen, que pudo ser ni más ni menos que el deseo. Naturalmente, esto no es un diagnóstico, es la opinión de un periodista basándose en la experiencia y en el análisis de muchos casos. Para elaborar los informes están los peritos y los expertos, pero tú mismo, a la vista de los casos que hemos expuesto, puedes sacar tus propias conclusiones. Lo que tenemos que tener muy claro es que las experiencias sexuales, el desarrollo sexual es muy importante. Ya te lo he repetido en distintas ocasiones en programas muy diferentes. Es verdad que los criminales son diferentes y sus motivaciones pueden variar, pero en muchos encontramos esa perversión sexual que nace muchas veces de la imposibilidad de relacionarse con normalidad. De ahí lo importante que es mostrar a los niños y a los adolescentes cómo comportarse con las personas que les gustan, mostrarles cómo se deben encajar los rechazos y una cosa básica, porque todo esto puede parecer muy complicado, tratar de darles un entorno amable, lleno de amor, para que ellos comprendan lo que es eso. Si ellos se sienten queridos, apreciados, acogidos, respetados, es mucho más fácil que luego construyan su personalidad y sepan enfrentarse al mundo real y sepan asumir que a veces sí y otras veces no, y que no pasa absolutamente nada, y que si tienen algún tipo de duda, algún tipo de inquietud que no pueden manejar, siempre pueden recurrir a sus padres o a sus hermanos, a su familia más cercana y en última instancia, por supuesto, a los profesionales. Hay que darle naturalidad a las cosas. Lo que no puede ser es que alimentemos la oscuridad, que dejemos que haya personas que se pierdan en la soledad, en la angustia de sus pensamientos más perversos y de las fantasías, en definitiva, que todas son muy buenas, salvo aquellas en las que se piensa, en las que se sueña hacerle daño a otra persona.
En el momento que se pasa esa línea, tenemos que estar ya prevenidos. Porque es bastante fácil. A mí me lo explicaba un profesor de psicología. Me decía, mira, es muy fácil saber cuándo alguien está traspasando el límite. Da igual las fantasías que se tengan, las inclinaciones que se tengan, siempre que al imaginarnos que estamos con otra persona, nos la imaginamos disfrutando. Es decir, nuestro compañero o nuestra compañera también está disfrutando, se lo está pasando bien con eso que nosotros estamos imaginando. Eso diríamos que es una conducta sana. Ahora, en el momento en el que esas imágenes que nos vienen a la mente incluyen maltrato, violencia, dolor para la otra persona, ahí es cuando empieza a ser peligroso. Así que de ninguna manera el crimen que cometió el carnicero del Bois de Boloña, Issei Sagawa, puede ser considerado un acto de amor. Ahí no había amor, en todo caso habría amor propio, amor a sí mismo, egoísmo puro, pero desde luego no emanaba nada de amor hacia su víctima. Y es que los asesinos siempre son egoístas, por eso es muy fácil ver cuando alguien es una buena persona. La generosidad es algo que no se ve en los malvados. Es posible que hablar de estos asuntos te haya resultado desagradable, pero hazme caso, es muy útil, porque no descartes que a tu alrededor pueda haber alguien que te mire con ojos de deseo. Y no me refiero a esa atracción sana que puedes generar en los demás, ese interés que pueden tener otras personas en ti porque eres una persona estupenda. No, me refiero a que no descartes que cerca de ti haya alguien que esté pensando literalmente en comerte. En fin, esperemos que no. Ya sabes que puedes contactar conmigo en mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero, y en mi correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. Dándote las gracias una vez más por haber pasado este ratito conmigo, me despido aquí. Te espero en el próximo programa.